Vamos a recibir la palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, es la palabra del Señor. Bien, voy a tener un mensaje que le he titulado Dios hizo esperar a los antiguos por nosotros. Dios hizo esperar a los antiguos por nosotros. Hubo personas en el Antiguo Testamento que Dios los tiene en espera. A algunos hace más de 6,000 años los tiene esperando por nosotros. Ya vamos a entender el porqué. En la carta escrita a los Hebreos capítulo 11, carta a los Hebreos capítulo 11, verso 13, vamos a meditar, vamos a tomar allí este pasaje, vamos a tener unos minutos en la reflexión bíblica. Hebreos 11:13 dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Esa es la palabra del Señor, que es maravillosa. Uno de los capítulos más inspiradores de la Biblia es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. En él aparece un registro de algunos hombres y mujeres de la antigüedad que se atrevieron a creer en Dios, a confiar en Él, a depositar toda su confianza en Él, a pesar de las circunstancias que algunos tuvieron que vivir, circunstancias en algunos casos adversas, contrarias, extremas, pero por esa fe, dice la Biblia, que alcanzaron buen testimonio. Al capítulo 11 de Hebreos comúnmente se le ha llamado como el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Así algunos le llaman el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Pero yo quisiera darles mi punto de vista respecto a esto. Y pues allí no hay ningún salón de la fama, ¿no? Ni tampoco los que aparecen allí son héroes por algo que ellos hayan hecho en sí mismos. Yo sé que a veces se dice así de forma poética, pero respecto a los que piensan así, pues respeto esa forma de pensar. Pero el único héroe aquí es el Señor. Él es el vencedor. Y todas las personas que se mencionan allí son más que vencedores por haber creído en el Señor. Y eso es diferente. El héroe es el Señor. Él es el dueño de toda la fama. El vencedor es el Señor. Nosotros, solo por creer en Él y actuar en obediencia, entonces nos constituimos en más que vencedores por medio de Él. Eso sí que es maravilloso. El Señor obtuvo la victoria y nosotros la disfrutamos. ¿Cómo le parece? El Señor obtuvo la victoria y nosotros la disfrutamos. Él ganó la batalla, Él es el vencedor, pero nosotros solo por creer y obedecer nos constituimos en más que vencedores. Pero no por nuestro talento o esfuerzo, sino por medio de aquel que nos amó aún más allá de la muerte. Entonces, este capítulo no es la exaltación de las personas que aparecen allí. Tampoco es la exaltación de la fe, sino que como todo en la Biblia, este capítulo 11 de Hebreos fue escrito para que alabemos al autor de la fe.
para que adoremos al consumador de la fe, para que reconozcamos que todos aquellos experimentaron esas cosas gloriosas fue porque pudieron creer que Él es el Todopoderoso. Y que ahora nosotros, al ver este gran grupo de testigos, o como lo dice más adelante, esta gran nube de testigos, pues nos animemos a poner nuestros ojos en Jesucristo, el gran vencedor. Que así como ellos creyeron y Dios le dio la victoria, nosotros también podemos creer en el mismo que ellos creyeron. Y el que los ayudó a ellos, con seguridad que nos va a ayudar a nosotros. El escritor hace una lista de todos aquellos creyentes del Antiguo Testamento. Él reconoce que le faltaría tiempo para mencionarlos a todos. Y yo estaba mirando hoy, analizando este capítulo, y encontré dos grupos, como dos grupos en los que podemos clasificar a estos creyentes. Los que obtuvieron grandes logros mediante su fe en el Señor y los que aparentemente no lograron o no obtuvieron logros o sus objetivos. Pero lo importante es que todos creyeron. La adoración y el andar en la fe no dependen de oraciones contestadas o no contestadas. Nuestra confesión del señorío de Cristo en nuestras vidas tiene que ser consistente y constante, no solo cuando Dios nos responde, sino cuando no nos responde de la manera que nosotros pensamos. Debe ser una celebración diaria de profundo agradecimiento, porque escúchenme esto, mis amados. Lo realmente importante no es que Dios te responda. Lo importante es que siempre creas en Él. Gloria a Dios. Eso realmente es lo importante, porque muchas veces Dios no nos va a responder como nosotros esperamos. Pero Él sí espera que sigamos creyendo que Él es fiel a sus promesas. Un versículo que hemos leído en estos días es Primera de Juan 5:4. Ya creo que se lo saben de memoria, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una pregunta que podemos hacer acerca de la fe es: ¿cuándo somos vencedores? ¿Cuándo un creyente es victorioso? La sociedad en la que vivimos sugiere que la experiencia de victoria solo puede ser verdadera cuando usted tiene aquello que quiere y cuando lo quiere. Sin embargo, la Biblia nos enseña que usted y yo somos vencedores y victoriosos, no cuando conseguimos lo que queremos, sino en el momento que creemos en aquel que nos puede dar respuesta según su voluntad. Por ejemplo, si tú estás rodeado de problemas, no eres victorioso cuando encuentras la solución a esos problemas, sino en el momento en que crees que Dios te sustentará durante los tiempos difíciles y aún más allá. Si estás enfermo, eres triunfador sobre la enfermedad, no en el momento en que recibes la sanidad, sino cuando confías en las promesas de Dios que confirman a Jesucristo como nuestro sanador vivo y real, o cuando recibes su gracia y su fortaleza para soportar el dolor. Si te encuentras en un apuro económico, eres vencedor en el momento en que crees en lo que Dios ha dicho acerca de tu provisión económica. Tú y yo somos vencedores y más que vencedores a partir del momento en que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y en lo que Él dice en su palabra, sin importar lo que suceda, sin importar lo que suceda después. Pero antes de la respuesta, cualquiera que sea, lo importante es creer
Esa es nuestra victoria anticipada, creer antes de, creer durante la situación y creer después de que eso sucede. Lo verdaderamente fundamental es cuando depositamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, entonces Él te hace más que un vencedor y te da una victoria que nada ni nadie te puede quitar. Notemos que lo que establece la Biblia es diferente de lo que dice la sociedad. Porque les dije ahora, según Hebreos 11 aparecen dos grupos. Vamos a estar muy atentos. Dos grupos que yo he clasificado aquí. Por un lado, los que tuvieron fe en el Señor y por esa fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Por esa fe se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Ese es un grupo. Pero por otro lado encontré a otros que también creyeron, pero por su fe fueron, escuche, atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección, experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Por fe fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Allá hay dos grupos. Ambos creyeron, ambos confiaron en el Señor. Yo les pregunto, mis amados, ¿a cuál de los dos grupos usted le gustaría pertenecer? ¿A los que por su fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, recibieron sus muertos en resurrección? ¿Le gustaría pertenecer a ese grupo o le gustaría pertenecer al grupo de los que por la fe fueron atormentados, fueron vituperados, recibieron azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras? Por su fe fueron pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¿A cuál de los dos grupos usted le gustaría pertenecer? No se molesten en contestarme, ya sé la respuesta. Todos les gustaría pertenecer al primer grupo. Al grupo de los que no sufrieron, al grupo de los que pusieron ejércitos en fuga, al grupo de los que vieron respuestas inmediatas. Pero lo cierto es que los del segundo grupo eran tan creyentes como los del primero. Es más, yo encontré una frase en los del segundo grupo, una frase que a mí me estremece. Y dice esa frase, de los cuales el mundo no era digno. Busqué esa frase en otras versiones y dice, el mundo les quedó pequeño. Este mundo era indigno de tener personas así habitando en él. El mundo no los merecía. Sí, pastor, pero aún así yo quiero pertenecer al primer grupo que no sufrió tanto por su fe. Gloria a Dios. De los que vieron los portentos divinos. Entonces, algunos dicen,
Mire, aquellos del primer grupo tuvieron más fe que los del segundo. Pero eso, mis amados, es hacer un juicio inexacto. Eso es desconocer la soberanía de Dios. Eso es ignorar las escrituras y el poder de Dios. Porque yo pregunto, ¿eran más fieles aquellos que obtuvieron respuesta favorable por creer que estos del segundo grupo? ¿Acaso eran más amados por Dios los del primer grupo que los del segundo? De ninguna manera. Ambos fueron creyentes. Ambos grupos de personas fueron fieles a Dios y fueron amados por Él. Sin embargo, esto nos muestra que Dios es soberano y que a Él le place actuar como Él quiere. A algunos creyentes salvó de la muerte, como los del primer grupo, pero a otros les permitió morir de lo mismo que los primeros fueron librados. Porque nosotros somos dados a decir a veces, no, es que si aquel hermano o aquella familia está pasando por esa crisis, por esa dificultad, es que no tienen fe. No, es que si estás sufriendo de esto, de esa enfermedad, es porque te falta fe. Claro, a uno le es muy fácil decir cuando uno no es el enfermo. Cuando uno no es el de la crisis, le es fácil decir, eso te pasa porque no tienes fe. Porque juzgar desde este lado es muy fácil. Pero no debemos hacer juicios tan rápido como los amigos de Job, que juzgaron a Job y dijeron que porque él no tenía fe era que le sucedían esas calamidades. Por eso me llamó la atención estos dos grupos de creyentes que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos. Aquellos que obtuvieron grandes logros y grandes victorias, pero los otros que no, que fueron vituperados, azotados, perseguidos, aserrados, maltratados, pero eran igualmente creyentes, igualmente amados por Dios. La fe tanto de los unos como de los otros fue honrada por Dios, y por eso Dios se complace en llamarse Dios de ellos. Gloria a su nombre, porque Dios es Dios de los que reciben, pero también de los que no reciben. Hebreos, ahí mismo en el verso 39 dice, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Dice todos, los del primer grupo y los del segundo alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Tanto los que recibieron respuestas inmediatas a su fe, como los que padecieron sufrimiento y muerte por su fe, todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Esa frase traduce, Dios estaba contento con ellos porque confiaron en Él. Porque la confianza en Dios debe ser incondicional. La confianza y la fe en el Señor no debe ser puesta en Él solo cuando tenemos respuestas, sino cuando Él nos hace esperar. Ellos fueron aprobados por Dios mediante su fe. Y la segunda frase del versículo 39 nos debe llamar la atención. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el verso 40 dice, el verso 40 del capítulo 11 de Hebreos, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Este versículo 40 es el versículo clave en el capítulo 11 de Hebreos, el versículo 40. Estos recibieron buen testimonio por la fe, en el sentido de que Dios reconoció esa fe y los hizo testigos de la fe verdadera para otros. Pero ninguno de ellos
recibió el cumplimiento de la promesa, porque la promesa era Cristo Jesús. Aunque alcanzaron a ver el cumplimiento de algunas promesas específicas en su vida, ninguno de ellos experimentó las bendiciones de la era mesiánica ni del nuevo pacto que sería inaugurado cuando Cristo viniera a la tierra aquella primera vez. Todos esos antiguos que menciona el capítulo 11 de Hebreos y los que no menciona, pero que creyeron en el Señor, ellos no tuvieron una revelación plena del Señor Jesucristo. Ellos tuvieron algunas luces, pero solo se quedó como en sombras, porque todavía no vieron la realidad de las cosas que era Cristo. No recibieron el pleno conocimiento de lo que era el nuevo pacto. Sí recibieron respuestas a algunas cosas, pero no recibieron la entrada al reino eterno de Jesucristo en gloria. Y la respuesta la da el verso 40. ¿Por qué esa gente como Enoc, Noé, Abel, Abraham, Moisés, Sara, Isaac, Jacob, Samuel, todos los profetas, David, ¿por qué todos esos hombres y mujeres de fe que le creyeron a Dios, por qué no recibieron por qué no recibieron esa revelación plena de Cristo? ¿Sabe por qué? La respuesta del 40 es maravillosa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Ahora requiero toda la atención de ustedes que están ahí en casa. No se distraiga en otra cosa, porque aquí está el meollo del asunto. Porque ahí debemos alegrarnos y gozarnos nosotros. Es decir, Dios los colocó a todos aquellos creyentes de la antigüedad en modo espera. ¿Sí? Usted a veces le ha pasado que está llamando a alguien y de repente la llamada queda en espera. ¿Sí? Pues Dios los dejó a todos ellos en modo espera. Dios los puso a todos ellos, a todos creyentes de la antigüedad, creyentes de la altura de Enoc, de Noé, de Abraham, los dejó en stand-by. ¿Por qué causa? Por nosotros. Porque nosotros todavía no habíamos llegado. A su nombre sea la gloria. Otras versiones traducen de la siguiente manera. Le voy a leer 3 versiones del versículo 40. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Otra versión dice, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión con nosotros ellos fueran hechos perfectos. Y otra versión dice, es que Dios veía más lejos y pensaba en nosotros. Y no debían llegar al término ellos antes que nosotros. Esto me parece maravilloso. Ahora que estaba tomando estas notas y estudiando este capítulo, de verdad me llenó de gozo y de alegría. Dios llamó a Noé, pero Dios dijo, sin embargo, todavía no le voy a entregar la gloria eterna, porque tengo que esperar, porque tengo que esperar a Edelmira. Amén. Dios hizo esperar a Noé porque faltaba que llegara Edelmira. Dios llamó a Abraham y dijo, pero todavía no le voy a permitir entrar en la patria celestial, porque todavía no ha llegado Sergio, Nieves, Carlos. Entonces Dios puso en modo espera a Noé, a Enoc,
a Abraham, por todos nosotros, por todos los que están ahí conectados y por todos los creyentes del nuevo pacto. Dios puso en espera a los del antiguo pacto que le creyeron a él ciertamente, pero Dios dijo, tengo que esperar que llegue Oscar, que llegue Cecilia, que llegue Arnulfo, que llegue Nelly, que llegue Misael. Voy a dejar esperando 6,000 años a Noé mientras llega él, mientras llega ella. ¿No se alegra por eso? Un creyente de la talla de Abraham, Dios lo tiene en espera todavía, porque todavía lo tiene en espera. Él estaba esperando que llegáramos nosotros. A su nombre sea la gloria. Lo mejor para ellos no fue tapar bocas de leones. Lo mejor que ellos consiguieron por su fe no fue apagar fuegos impetuosos. Lo mejor que ellos consiguieron no fue poner ejércitos en fuga, no. Lo mejor que ellos obtuvieron por su fe no fue la tierra prometida. Lo mejor que ellos obtuvieron por la fe no fue evitar filo de espada ni hacerse fuertes en batalla. Lo mejor para ellos fue lo que no recibieron. ¿Y qué fue eso? Pues Dios manifestado en carne. Ellos no alcanzaron a verlo. Lo mejor que ellos no alcanzaron a ver fue a Cristo naciendo, Cristo muriendo y Cristo resucitado y glorificado. Lo mejor que ellos no recibieron fue el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Lo mejor que ellos no recibieron fue la llenura del Espíritu Santo después de Pentecostés. Lo mejor es la patria celestial. Esto fue lo prometido a ellos que ellos no recibieron. Yo me preguntaba, ¿pero qué fue lo prometido a Abraham que Abraham no recibió? Porque Abraham, dice la Biblia, que fue riquísimo, tenía ovejas, vacas, bueyes. Y cómo nos alegra esa fe, decir, yo también quiero tener esa fe para ser rico y tener casas, fincas, carros y dinero abundante en el banco. Para eso no era esa fe. Puede ser que Dios te dé eso, si Él quiere y ve que no te hace daño. Pero la fe de ellos iba más allá que para conseguir una casa terrenal aquí en la tierra. Y no estoy diciendo que no la vas a conseguir. Te profetizo que la vas a conseguir. Pero lo más importante de la fe no es tenerla para las cosas materiales aquí, sino para lo que está allá. Por eso dice de Abraham, él tenía puesta la fe en que recibiría una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Eso fue lo prometido que ellos no recibieron. Pero sin embargo, ellos creyeron. Y mire lo que dice ahí. Conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido. No recibieron eso porque Dios nos estaba esperando, pero ellos quisieron, dice, lo miraron de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente van a entender que buscan una patria. La patria que buscaba Abraham no era la patria de Canaán, esa era la terrenal, pero él puso su fe en otra patria. Y Dios no se la entregó porque estaba esperando que nosotros llegáramos. Gloria a Dios. ¿Será que Abraham se merecía que Dios lo metiera en la patria celestial tan pronto como murió? Claro que se lo merecía, pero Dios dijo, no, Abraham, te voy a dejar ahí en la tumba. Ya lleva como 4,500 años Abraham esperando. Y Noé, ¿sería que Noé no se merecía entrar en la patria celestial tan pronto muriera? Claro que sí, pero Dios dijo, no, Noé, tengo que esperar que lleguen aquellos creyentes
allá del siglo XXI, aleluya. Qué maravilloso es Dios. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual, o sea, por ellos haber creído y por ellos haber muerto creyendo, porque creyeron, dice, saludándolo de lejos. Ellos miraron al futuro y algo Dios les mostró de su manifestación en carne. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham algo vio a lo lejos y lo saludó por la fe. Ellos saludaron la patria celestial de lejos, pero no alcanzaron a entrar. No entraron en el nuevo pacto que es en la sangre de Cristo, pero por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Creo que estoy siendo claro con el mensaje. Si estoy siendo claro, denme un amén por ahí, denme un aleluya, porque yo me estoy gozando con esto. Esa patria celestial, Dios se la dejó ver a la distancia. Amén. La saludaron desde lejos por la fe. Y con esa fe murieron esperando verla y están esperando. ¿Y qué los puso a esperar Dios? Pues que los gentiles fueran salvos. Y cuando el último de los gentiles, de los que han de creer en el Señor, lo haga, ¿qué va a suceder? Vendrá la gran reunión. Aleluya. Los creyentes de todos los tiempos, aquellos de la antigüedad, y nosotros, aleluya, entraremos por las puertas de la patria celestial, esa de la cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa que tiene calles de oro y mar de cristal. Hermanos, qué cosa tan maravillosa es la soberanía de Dios. De verdad. Yo hoy tenía que hacer una pausa y darle gracias a Dios. Hizo esperar a aquellos antiguos para que nosotros llegáramos. Y un día estemos todos juntos. A mí esto me deja sin palabras. Estoy tratando de explicar lo mejor que puedo, pero esto es casi que incomprensible. La soberanía de Dios, la gracia. ¿Cómo es que Él hizo esperar a alguien como Abraham tantos miles de años solo porque tenía pensado salvar a alguien como yo? Yo no le doy a Abraham ni por la suela de las sandalias. Pero Dios dijo, no, Abraham, tengo que esperar que llegue ese hombre, esa mujer. Su nombre sea la gloria. Y hoy todavía el Señor está esperando. Tal vez algún amigo hay por ahí conectado que no le ha entregado su vida al Señor. Y Dios todavía tiene esperando a esos antiguos por causa de ese amigo, de ese familiar inconverso. Dios está extendiéndole su misericordia, su gracia. Dios está diciendo, voy a esperar un poco más. Tal vez Abraham, y esto es algo mío, ¿no? Esto es algo que yo pienso, tal vez esos antiguos, Noé, Abraham en la tumba, Señor, pero ya casi llevamos 3.000, 4.000 años esperando. No, espera un poco más. Es que hay un hijo de un creyente que no se ha convertido. Hay un familiar que estoy esperando. Dios está esperando. Espérate, Abraham, Noé, Isaac, Ana, Samuel, Isaías. Espérense un poco. Faltan por llegar otros creyentes. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Por eso si hay alguien conectado que no le ha entregado su vida al Señor, el Señor está haciendo esperar a esos antiguos solo por ti. Gloria a Dios que yo ya entré, ya están una cantidad de creyentes de todas las nacionalidades, ya entraron. Muchos de los que están ahí conectados ya están adentro, ya están dentro del grupo.
pero faltan algunos por llegar, faltan algunos por llegar. Esa patria celestial nos está esperando. Dios los puso a esperar a ellos para que ellos no llegaran primero que nosotros, oiga mi hermano o mi hermana, para que ellos no llegaran primero, sino que Dios dijo, no, yo quiero que estén todos juntos. ¿No le parece maravilloso? Que un día en la misma mesa estará sentado usted y al lado suyo Abraham. ¿Cómo le parece? Y al lado suyo el rey David. Y usted mirará a su derecha y verá a Samuel, a Isaías, a Elías. Y va a ver a esos grandes hombres de la antigüedad y usted estará allí. Por eso dice ahí, para que ellos no alcanzaran la meta antes que nosotros. Antiguamente cantábamos un himno que dice, del norte, del sur vendrán, de China, del África, de todas las razas miles vendrán, rodeando la mesa ya, con Cristo se gozarán las bodas al celebrar y jamás se cansarán de aquel tan feliz hogar. Y ahí estaremos todos los creyentes, los grandes y renombrados como Abraham, Noé, David, Josué y los pequeñitos. Yo me considero muy pequeñito, tal vez tú también. A ti nadie te menciona, tú no sales en YouTube, a ti no te dan like en Facebook, pero eres un creyente en Dios. Y estos pequeñitos estarán a la altura de los grandes, porque Dios no quiso perfeccionarlos a ellos antes que nosotros llegáramos. Y un día estaremos juntos por toda la eternidad, celebrando, gozando. Oh, aleluya, aleluya. Ahí donde están, por favor, yo estoy aquí muy conmovido por la presencia de Dios. Vamos a darle gracias al Señor, a aquel en quien creemos, a aquel a quien amamos. No te dan ganas de decirle, Señor, gracias porque pusiste a esperar a todos ellos, aquellos grandes hombres y mujeres por mí. Qué maravilla de gracia. Cuán profundos son los pensamientos de Dios. Cuán profunda es su misericordia. Cuán ancho, alto, profundo y sublime es su amor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Te adoramos, amado Señor, Dios Todopoderoso. Gracias porque los hiciste esperar a ellos. Porque tú querías que yo llegara, Señor. Tú querías que esa anciana, ese hombre, esa mujer, ese joven que está allí, ese niño, tú hiciste esperar a aquellos grandes por estos pequeños que somos nosotros. Porque delante de ti no hay acepción de personas. Porque para ti lo que vale es la fe en ti, la confianza, Señor. Oh, aleluya. Hoy yo te veo por la fe. Hoy nos hemos reunido por la fe aquí. Hoy creemos en ese que ellos creyeron, pero para nosotros tú eres una realidad consumada. Ellos vieron al futuro, pero nosotros miramos al pasado. La obra que tú realizaste ya fue consumada y hoy nos gozamos, aleluya, de que nuestro nombre también fue escrito en el libro de la vida y que nos has apartado un lugar en esa mesa celestial. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.